que no es, y criticando la retórica antimigrante que ahora tiene un amplificador enorme en torno al señor Trump y en otros lugares también. Pero no nos resulta tan fácil imaginar cómo articular narrativas que permitan la constitución de migrantes como sujetos y sujetas políticos. Eso a mí me parece que es un gran reto, que no dudo que hay mucho avanzado, pero no es tan fácil. Yo creo que la pregunta que está a la base de eso es la pregunta que se recoge en una sección del documental, que es el derecho a tener derechos, y cómo legitimar el derecho cuando se supone que no se tiene derecho a tener derechos. Ahí a mí me parece que hay una gran interrogante, que finalmente es una interrogante política, y que no solo basta, digamos, no es solo suficiente, me parece a mí, describir cómo el despojo vuelve la migración en una decisión forzada, sino hay que trabajar políticamente el modo a través del cual la migración pudiera ser materia para constitución de esas subjetividades e iniciativas políticas. Creo que hay muchos esfuerzos en esto, pero sin duda no es una tarea fácil. Algo que también me parece que es importante anotar en esto es que muy a menudo las personas, uno de los repertorios narrativos para imaginarse con derechos es la referencia religiosa. Y eso es muy interesante, ¿no? Es decir, y creo que nos abre también una pregunta de cómo tener una dimensión más ecuménica en la constitución de esta subjetividad política. Y nos obliga también a mirar desde otro lugar, no a la iglesia conservadora del cardenal de la Ciudad de México, sino de la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia histórica, las iglesias históricas. Sí, quizá yo coincido con Carlos en esto, por ejemplo, que con las personas con las que trabajamos, y quizá que fue uno de los criterios pues también para trabajar, porque son temas que generan tantas vulnerabilidades en la cotidianidad de la gente, que también se quería que a la hora, por ejemplo, de trabajar las entrevistas, sobre todo en el primer bloque de los factores de expulsión, fuera gente que ya tuviera como más elaborado el proceso, un poco más masticado, para que a la hora de hacer las entrevistas no fuera una revictimización como tan abierta, porque igual el recordar pues nos vuelve a doler, pero duele de otra forma porque lo han elaborado distinto, y viene a partir de un reconocimiento de esos derechos, de tener información, de mucho el diálogo colectivo. Casi que toda la gente que participa está organizada, ¿verdad? La gente, las muchachas, por ejemplo, del Observatorio de Derechos Humanos de la UAM, campesinas, recuperadoras de tierras, que terminan ellas articulando todo el proceso de documentación de sus violaciones de derechos, porque si no las hacen ellas, ¿quién? Entonces, como nos decían, de repente nosotras no somos abogadas, pero nos toca llevar los litigios, y de repente les pasa que se va acompañando a un campesino o a una campesina en algún proceso judicial, y cuando llegan y lo acompañan al tribunal, una de ellas es detenida porque había estado en un proceso durante 2 años y de repente se perdió el archivo donde había sido absuelta. Entonces la dejan encarcelada 1, 2, 3 noches porque desaparecieron los papeles de Irma. Entonces, pues es complejo. Entonces también parte pues, de nuestro objetivo es esa combinación entre el acceso a la información, pero también el trabajo colectivo les da mucho empoderamiento para seguir caminando. Entonces, y el acompañamiento que también reciban de organizaciones viene siendo muy importante para su proceso.